Buenos días, aquí estamos otra vez, vamos a empezar capítulo 2 de Tesalonicenses y pues ya terminamos un año más, gracias a Dios. Y mañana, con que vamos a empezar este capítulo, quiere decir que yo recuerdo cuando era un niño en la iglesia, pues desde bebé nunca tiene opción de que yo quiero ir o no quiero ir. Siempre fuimos a la iglesia, cuando las puertas están abiertas, ahí estamos. Y escuché varios sermones, muchos sermones sobre los últimos días. Y yo recuerdo cuando era un niño, cuando la enseñanza era sobre los últimos días, nunca quería escuchar. Nunca entendí, y la segunda venida de Dios era muy confundida y siempre tenía mucho miedo. Yo recuerdo, hay películas que ahí era sobre el último día, no quiere escuchar, no quiere escuchar. Y posiblemente hay algunos de ustedes que sienten en esta misma manera. Con el tiempo tomé posición que en el fin Dios va a arreglar todo. Por muchos años nunca de verdad tomé el tiempo para estudiar bien los últimos días. Pero unos años pasados, cuando empecé a estudiar sobre los últimos tiempos en la palabra de Dios, abrí un entendimiento que me ayudó a calmar mucho del miedo que tenía. La verdad es que Dios, en pasajes como 2 de Tesalonicenses 2, da unas perspectivas del futuro para que podamos vivir con esperanza segura y expectante hoy en el presente. Es muy importante. Tenemos estas enseñanzas sobre los últimos días, no porque como cuando yo era un niño para miedo, ¿qué va a pasar? No, es que podamos vivir con esperanza segura y expectante hoy en el presente. ¿Qué va a pasar en el futuro? Afecta la manera que nosotros vivimos hoy en día. No necesitamos vivir en temor de lo que va a pasar. Muchos de los creyentes en Tesalónica vivieron en temor a causa de información y enseñanza falsa. Hoy en día hay muchos que están en la misma situación. ¿Cómo podemos vivir sin temor del futuro? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los últimos días? Vamos a aprender con el favor de Dios y el entendimiento que viene del Espíritu Santo algunas verdades sobre esta doctrina de los últimos días. Vamos a orar. Dios, queremos poner este tiempo que tenemos juntos en tus manos. Gracias que tenemos esta oportunidad para estudiar este tema, esta doctrina. Gracias que en tu misericordia y amor por nosotros quieres mostrar qué va a pasar. Y en podemos descansar en todo que miramos que está pasando en este momento en el mundo. Todo, el dolor, tristeza, guerras, todo. Ya podemos ver qué va a pasar y podemos descansar y confiar en ti. Ayúdanos en estos momentos que tenemos. Espíritu Santo, abra nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra. Guíanos y pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues primero quiere decir, ¿cómo podemos vivir sin temor del futuro? ¿Cómo podemos vivir sin temor del futuro? Pues el propósito de 2 Tesalonicenses capítulo 2, 1 a 12 o a 16, el capítulo, es para mostrar o enseñar lo que va a pasar en el futuro. El futuro de la historia de la redención.
Los eventos en la historia humana y cómo estos eventos se relacionan a la historia redentora. Es muy importante que nosotros, esta es historia que estamos leyendo, este es que va a pasar. No es algo que posible o no sé, este va a pasar. La historia del nuevo líder mundial llama ahí en versículo 3 el hombre de pecado, el hombre de pecado. Y los eventos acerca de él. Esta persona es la culminación de todo lo que es mal. El anticristo, esa es otra palabra que usamos. El anticristo, él es el más malo, poderoso, destructivo, humano que existe o va a existir. Él es la combinación de todos los falsos profetas y maestros satánicos de toda la historia mundial. Él es la culminación de todos los que tienen odio por Dios y Jesucristo. Y hermanos, hay gran porcentaje que Él está vivo en este momento. No sabemos quién es. Ahí en versículo 3 también dice que Él es el hijo de perdición. También en versículo 8 dijo, aquel inicuo. ¿Y cómo? Inicuo. Él es el anticristo. La descripción que tenemos aquí en este capítulo del anticristo es alarmante. Veamos en versículo 4. Dice, el cual se opone o se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí en versículos 9 y 10 dice, iniquo, ¿cómo es? Cuyo averdimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La meta del anticristo tiene dos propósitos: tomar el lugar de Dios y engañar a los que están perdidos. Tomar el lugar de Dios y engañar a los que están perdidos. Pero cuando el anticristo va a establecer su reino rápidamente, Jesucristo va a traer un fin a su reino de terror. Ahí en versículo 8 ya tenemos que va a establecer por un rato y después Dios va a destruir. Lo que vamos a estudiar en capítulo 2 posiblemente es nuevo por muchos de ustedes o algunos de ustedes. Pero esta información no era nuevo por los creyentes en Tesalónica. Ahí en versículo 5 dice, ¿no os acordáis en cuando yo estaba todavía con vosotros? ¿Os decía esto? Cuando Pablo fue en Tesalónica, él enseñó sobre el futuro, el plan de Dios para el futuro, la historia de redención, la segunda venida del Señor, la venida del hombre de pecado, el día del Señor. Ya tenemos varias, en 1 Tesalonicenses y 2, 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18, 5, 1 a 11, 2 Segunda de Tesalonicenses 1, 6 a 10 y aquí 2, 11 a 12. 1 a 12. De verdad, en el versículo 2, 1, aquí en este, es la quinta vez que Pablo menciona la venida de Cristo. No era algo nuevo para los creyentes en Tesalónica.
es muy claro que los detalles alrededor de los últimos tiempos era algo familiar para los creyentes de Tesalónica. No era algo nuevo. Nosotros que somos cristianos tenemos la responsabilidad de estudiar toda la Biblia. A veces hay partes que son más difíciles de entender, pero tenemos la responsabilidad de estudiar y ver cómo podemos aplicarla en nuestras vidas. Con 2 de Tesalonicenses capítulo 2 podemos estudiar y empezar a entender el futuro de la humanidad. No con temor, pero con una fundación de paz basada en la verdad de la palabra de Dios. Es importante porque a veces nosotros pensamos que cuando empezamos a hablar de los últimos días, de las fechas, de los números, de todo a veces hay gente que dice, no, como yo, pues en el fin Dios va a arreglar todo. No, tenemos capítulos como este aquí, capítulos para ayudar a nosotros, que podemos tener paz, gozo, y ver que sí, es que va a pasar. Y como cristianos podemos tomar paz, podemos descansar. No necesitamos preocupar cuando miramos todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Mira noticias todos los días, todo lo que está pasando. ¿Es algo bueno? No. Y hay mucha gente que tiene temor de qué va a pasar. Y nosotros podemos decir, aquí tenemos esta información. Alguien trató de destruir esta fundación en Tesalónica con enseñanzas falsas, y el resultado fue que ellos estaban confundidos y tenían temor. Y otra vez, estamos hablando de hermanos en Cristo, no estamos hablando de una persona que no es cristiana. Estas personas que Pablo, después de tantas veces, explicó todo lo que va a pasar, y todavía tiene miedo. Por favor, recuerden que el deseo de Pablo no era para contestar todas las preguntas de los creyentes sobre los últimos días. El deseo era para traer ánimo y tranquilidad a los hermanos en Tesalónica. No vamos a cubrir todos los puntos de los últimos días, pero esta porción de la palabra puede ayudarnos mucho para entender lo que va a pasar en el futuro. Pues esta mañana yo quiero enfocar en dos cosas. Y el primero es: la mala enseñanza roba nuestra paz en Dios. La mala enseñanza roba nuestra paz en Dios. Es versículos 1 a 3, el primer parte de 3. Y empezamos, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Lo que a mí me gusta de este versículo es otra vez que vemos el corazón del apóstol Pablo. Podemos ver el corazón que él tiene por sus hermanos ahí en Tesalónica. Dice: os rogamos, hermanos. Pablo está hablando no de una manera fría o impersonal. Él está rogando con amor y mucha preocupación. Es un ruego con afección por sus hermanos en Cristo. Él está hablando con ellos. No está gritando, no está enojado, no está de tantas veces. No, él es hermanos. Escuche bien. El ruego es en respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la verdad de la segunda venida de Él. Pablo no quiere que esto sea un punto de preocupación para los hermanos en Tesalónica.
Él quiere corregir esta enseñanza falsa que está produciendo muchos problemas. Enseñanzas falsas siempre van a robar nuestra paz. No importa si es sobre los últimos días o cualquier otra doctrina, otra doctrina. Cuando no es correcta, va a traer confusión, temor, ansiedad y muchos problemas. Enseñanzas falsas. Es importante. La iglesia está llena de mucho falsa doctrina en cualquier área de la Biblia que abrimos. Hay gente que siempre va a usar por su propia ganancia, en una manera donde ellos van a cambiar la palabra por sus propias razones. Las personas que están confundidos, tienen temor y son engañados. Esta no es la receta para una iglesia sana, vibrante y creciendo. También dice que ahí en 2 Tesalonicenses, dice que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, si el sentido de que el día del Señor está cerca. Los creyentes en Tesalónica estaban en un estado de confusión y temor por falsa enseñanza. Alguien empezó a decir que el día del Señor ya viene. Personas produjeron una carta que ellos dijeron que era de Pablo. Y ahora Pablo quiere calmar a este grupo. Él quiere que ellos no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El deseo de Pablo es para la estabilidad de los hermanos en Tesalónica. Él quiere que ellos no sean como un barco en una tormenta sin control. Él quiere que ellos estén firmes en su modo de pensar, sin confusión ni temor. Entonces, hay alguien ahí que tiene una carta y dice, mira, este es de Pablo, este que él está diciendo, ya pasó. Y en lugar de recordar todas las enseñanzas de Pablo, ellos toman y dicen para creer esta carta, y parece que ellos no toman el tiempo para checar. Los creyentes en Tesalónica estaban muy preocupados porque ellos esperaban salir en el rapto y antes del día del Señor. Ellos, en lugar de recordar lo que enseñó Pablo, empezaron a pensar y creer en la falsa enseñanza. Ahora ellos están en un estado de pánico, ansiedad. Cuando nosotros, como los creyentes en Tesalónica, empezamos a creer en doctrinas débiles o falsas, vamos a tener problemas. Hoy en día hay muchas personas que están enseñando mucho de lo que es falso sobre la segunda venida de Jesucristo. Ellos están dando fechas y eventos para mostrar que Jesús va a regresar en este exacto día. O que ya pasó. Hay un grupo del año pasado que este hombre, por la tercera vez, dice que Cristo va a regresar este día, este tiempo. Estamos aquí. Pero 3 veces hay gente que ellos vendieron sus casas, todas sus cosas, porque ellos eran listos para salir. Y ellos nunca tomaron tiempo para abrir la palabra, para leer y para estudiar. Y ellos ahora,
Yo recuerdo que hay un artículo de unos días después que mucha gente está muy enojado con este señor. Este señor murió este año pasado, pero no, pues él ganó todo este dinero, mucho dinero, que muchos de ellos donaron este dinero a él. Hola, ¿cómo estás? Pues el resultado es que hay mucha gente viviendo en confusión, temor, pánico, y es triste. Ellos solamente necesitan abrir sus Biblias y estudiar correctamente. La verdad es que cuando la gente empieza a construir sus vidas en falsas ideas o enseñanzas, ellos entonces estarán abiertos a muchos dolores. Esa es la razón por que Pablo les está escribiendo estas palabras. Pablo sabe que su inestabilidad emocional y angustia mental no tiene nada que ver con la verdad. Hermanas, este es que yo quiero, mi énfasis esta mañana no es sobre los últimos días, pero que cuidamos la manera que estudiamos esta palabra. Las cosas que escuchamos en el internet, las cosas que leímos, todo. Hay cosas buenas, pero también hay mucha basura. Y necesitamos aguardar nuestros corazones. Porque cuando empezamos en un camino que no es correcto, que hay mucha falsa doctrina, hay mucho dolor. No solamente a nosotros, pero van a afectar a nuestras familias, hermanos aquí en esta iglesia. Y necesitamos tomar cuenta qué estamos haciendo, qué estamos leyendo. Este es correcto. También que yo estoy diciendo esta mañana, toma el tiempo para leer y estudiar también. David está diciendo que es correcto. Todos nosotros tenemos la responsabilidad para tomar con mucho cuidado y estudiar este libro, con el Espíritu Santo como nuestro guía. Este es importante. Tenemos una responsabilidad de comprobar todo lo que escuchamos con la palabra de Dios. Vamos a leer primero de Juan 4, 1 a 3. Primero de Juan 4, 1 a 3. Primero de Juan 4, 1 a 3. Dice, amados, no creáis en todo espíritu, sino que probad. Los espíritus sí son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ya ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. Sí, va a venir un hombre que es el anticristo, pero desde empieza después de creación del mundo, después de caída, siempre existe este espíritu de anticristo. Siempre el deseo de Satanás es para destruir vidas. Dice, del anticristo, y cual vosotros habéis odio que viene y que ahora está en el mundo. Este espíritu del anticristo está en este mundo ahorita. Ya miramos en todo. El deseo para destruir todo que es santo, todo que es de Dios. ¿Cómo probar los espíritus o las enseñanzas de ellos? Con la palabra de Dios. La palabra es nuestra guía. La luz de la verdad puede brillar fuerte en medio de la confusión y oscuridad.
Este es el poder de la palabra de Dios cuando hay confusión. Podemos usarla para ayudarnos unos a otros cuando pasamos en tiempos donde la tentación es para creer en algo que no es correcto. Todos nosotros conocemos a alguien que está en esta situación. Posibles familiares, amigos. Y tenemos lo que ellos necesitan aquí en nuestras manos. Pablo está diciendo que nadie os engañe ni ninguna manera. Ahí en versículo 3, ahí en 2 de Tesalonicenses. Cada vez que pasa una nueva moda de pensar de los últimos días o cualquier enseñanza falsa, hay gente que siempre la va a seguir. Ellos van a decir, mira, es un nuevo movimiento de Dios. Mira los resultados. Eso es que ellos, no, pues, cuando nosotros dicen, pero no es en la palabra, pero mira qué está pasando. O también él recibió una nueva revelación fresca de Dios. Es algo nuevo, nunca escuchamos de este. ¿De veras? Sí, escuchamos ahí con Satanás. Cuando la gente va a decir que es algo nuevo, que Dios habló a mí directo, y quiero compartir esta revelación contigo, cuidado, porque muchas veces, todas las veces, no es de Dios. Todo lo que necesitamos está aquí. Todo lo que Dios quiere decir a nosotros es aquí. Hermanos, aquí es donde viene mucho de los problemas que tenemos en la iglesia hoy en día. Gente que está buscando a las bendiciones emocionales que no están basadas en la palabra de Dios. Es más importante que yo siento de que dice la palabra de Dios. Y no es. Pues también quiero decir esta mañana, no solamente que la mala enseñanza roba nuestra paz en Dios, pero también quiero decir, la falsa enseñanza arruina nuestra perspectiva. Versículo 5. Dice, ¿y no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Pues vamos a regresar a la segunda parte de versículo 3 y 4 la próxima semana. Nos vamos a enfocar ahorita en versículo 5. La promesa de la venida de Cristo era para un fuente de ánimo, paz y esperanza por los creyentes en Tesalónica. Pero la confusión sobre el tiempo del día del Señor tenía el efecto opuesto. Ellos no estaban viviendo con gozo en el presente y esperando con esperanza por el futuro. Los creyentes en Tesalónica pidieron su perspectiva correcta. Versículo 5, Pablo está diciendo que no hay excusa por la manera que ellos están actuando. Pablo ya enseñó sobre el plan de Dios para el futuro. Me gusta esta cita de John MacArthur. Dice, no había realmente ninguna excusa para los tesalonicenses. Han sido tan crédulos. A pesar de la aparentemente convincente carta forjada. Credulidad de los tesalonicenses fue una reacción emocional al estrés de su situación. Sin embargo, la verdad no está determinada por emociones o circunstancias, sino por las Escrituras. Los creyentes deben permitir la verdad bíblica y la teología para superar cada situación. Este es qué pasó cuando nosotros confiamos en nuestras emociones y no en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros dicen, sí, yo sé que eso es correcto, pero yo siento de esta manera?
Este es que está pasando aquí. Su reacción es algo de emoción. Ellos tienen temor. Pablo dijo en el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto? La palabra decía significa que es algo que Pablo les dijo más de una vez. Es como él dijo y todavía está diciendo. Es algo que siempre fue parte de su enseñanza. Pablo sabía que la iglesia necesitaba reconocer cómo interpretar sus experiencias en el presente basadas en su conocimiento de los eventos en el futuro. ¿Estamos listos o están preparados por los temas que vamos a encontrar en el futuro? Esta es la razón por que enseñamos aquí, libro por libro, versículo por versículo. Enseñamos en la manera sistemática y expositiva de toda la palabra. Necesitamos preparar nuestras vidas con el estudio de toda la palabra de Dios y no solamente las porciones que nos gustan. Vamos a leer 2 de Pedro 1, 2 de Pedro 1, 12 y 13. 2 de Pedro 1, 12 y 13. Una vez más, 2 de Pedro 1, 12 y 13. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, en los despertarlos con amonestación. También, ahí en versículo 15 dice, también yo preocuparé con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. La única manera que podemos corregir enseñanza falsa es con repetida y consistente exponer a las personas la enseñanza verdadera. La verdad que encontramos en la palabra de Dios es el único remedio. Pues para terminar, necesitamos la palabra de Dios en todas las partes de nuestra vida. Este maravilloso libro es nuestro guía. Podemos usar este libro de muchas maneras. Este libro es nuestro salva vida en toda clase de enseñanza falsa. Podemos seguir a Dios y no desviamos o caer en problemas doctrinales. Falsas doctrinas tienen el poder para causar muchos problemas entre hermanos. Puede causar muchas divisiones, dolor y lágrimas. Vamos a leer 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo 2, 15 a 18. Segundo de Timoteo 2, 15 a 18. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. De los que son Himeno y Fileto,
que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Falsa doctrina es como gangrena que afecta todo el cuerpo de Cristo. Esta es la razón por que necesitamos mantenerlos vigilados y diligentes. Este no es un juego, es guerra donde siempre estamos diligentes y alertas. Siempre estamos estudiando y aplicando lo que aprendemos en este maravilloso libro de la palabra de Dios. Recuerden que doctrina sana es enseñanza correcta que podemos entender y aplicar en nuestras vidas. Esa es la definición de doctrina sana. Doctrina no es para impresionar a nuestros amigos con nuestro conocimiento. No es para crecer, animar y amarnos unos a otros. Así podemos glorificar a nuestro Señor de la manera como vivimos. Si usted está aquí esta mañana y no tiene esa relación verdadera con Dios, está perdido. No importa cuántas experiencias religiosas ya ha tenido, no es una relación verdadera. Y cada vez que algo nuevo venga, usted va a buscar algo que no es real. Emoción, esperanza falsas y vacía que va a terminar en nada. Se va a mover de crisis a crisis sin ancla. La Biblia dice que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Somos culpables, dignos de eternidad en el infierno. Hay mucha falsa doctrina que va a decir que tú estás bueno, que usted es bueno y sus circunstancias o perspectiva de vida es que es el problema. Esta no es la verdad. La verdad es que estamos perdidos, sin esperanza, separados de Jesucristo. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados. Estas son las buenas noticias. Que estás aquí esta mañana y si tiene preguntas sobre todo este asunto, busca uno de nosotros después del culto y con gozo queremos explicar más. Tenemos un maravilloso regalo en este libro, la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Lo vamos a dejar a un lado y tratar de vivir esta vida cristiana sin nuestra guía? Hay muchos cristianos que son miserables y frustrados porque ellos no creen verdaderamente que la palabra de Dios es importante. Ellos con su boca dicen que sí, que es importante, pero sus acciones muestran algo diferente. Podemos tomar el tiempo para estudiar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas diarias. Que podemos siempre tener gozo, reverencia y emoción correcta cuando abrimos este libro para estudiar. Esto es importante. Todos nosotros, y pienso que voy a preguntar a todos, van a decir, sí, la palabra es importante. Pero que de veras que podemos ir a tu casa y ver tu Biblia. Aquí está. Cristo murió por nuestros pecados. Y estamos salvos por Él. Y todo lo que necesitamos es aquí en este libro. Necesitamos estudiarlos. Que no caemos en doctrina falsa. Vamos a orar. Bendito Dios, que nos dé gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Me deseo esta mañana, Dios. Yo quiero pedir que mis hermanos aquí, que podamos tener un nuevo deseo más fuerte para tu palabra, para estudiarlo, que podemos aplicar en nuestras vidas. Y que hay una persona aquí esta mañana que no tiene una relación verdadera contigo. No solamente ellos pasaron por una experiencia religiosa a otra, que ellos este día pueden ver en necesidad que ellos tienen como pecador en camino al infierno por un Salvador. Gracias, Dios, por tu palabra.
Gracias que ya tenemos porque tú quieres hablar con nosotros. Ese es tu deseo. Ayúdanos que podamos escuchar por medio de tu Espíritu Santo. Y pedimos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén.